Hola, mi nombre es Diana, yo estudio fisioterapia y el día de hoy les voy a hablar sobre las movilizaciones en los adultos mayores. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las movilizaciones en adultos mayores o pacientes geriátricos y vamos a comenzar con la importancia de estas que van a ser pues una buena movilidad en un paciente mayor, en un paciente geriátrico, va a contribuir muchísimo a mantenerse saludable, ya que estas van a prevenir enfermedades como lo que es la osteoporosis, la pérdida del equilibrio, la disminución de la fuerza y del tono muscular, y también va a entrar como un reforzamiento para la prevención de caídas. Los tipos de movilizaciones. Vamos a encontrar que se van a dividir en activas y pasivas. Dentro de las activas vamos a encontrar otras clasificaciones, pero bueno, los activos van a ser la ejecución de movimientos que realiza el paciente con o sin ayuda del fisioterapeuta o de aparatos, que también se puede clasificar dentro de estas las activas asistidas o las activas autoasistidas. Las asistidas van a ser cuando el paciente va a hacer la mayor parte del ejercicio y el terapeuta o la persona que le esté ayudando va a concluir el rango de movimiento. Y la autoasistida es cuando el mismo paciente se va a hacer la movilización, ya sea acompañado de algún aparato, ya sea una liga o algún otro aparato que tenga disponible en ese momento. Y en las pasivas, la ejecución del movimiento de la movilización va a ser completamente de la persona que esté acompañando, del terapeuta, y esto también lo puede hacer el mismo terapeuta o puede hacerlo con un aparato, pero en esta el paciente pues realmente no va a hacer absolutamente nada. Bueno, vamos a encontrar los cambios fisiológicos, que sobre todo el principal es la sarcopenia, que pues como ya conocemos es una enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético que está caracterizada por una disminución de la fuerza muscular, de la masa muscular y finalmente del rendimiento físico. La sarcopenia es algo que vamos adquiriendo con el tiempo, conforme vamos creciendo o aumentando de edad. Y con la sarcopenia vamos a encontrar lo que va a ser la disminución de fuerza, de potencia muscular y resistencia muscular. Con todo esto lo que vamos a encontrar también va a ser el aumento de la dificultad para realizar actividades de la vida diaria, como es levantarse de una silla, de la cama, el cocinar e incluso el lavarse los dientes. Vamos a encontrar el aumento de riesgo de caídas y de fracturas y sobre todo la dificultad de la práctica del ejercicio. Con todo esto vamos a encontrar obviamente la disminución de una actividad física y el aumento de la posibilidad de discapacidad. Las complicaciones debido a la inmovilidad. Dentro de estas complicaciones vamos a encontrar lo que es la atrofia muscular, la rigidez articular, ulceraciones y problemas con el riego sanguíneo. Aquí hay que recordar sobre todo que los pacientes no pueden estar más de 2 horas sin algún tipo de movimiento, ya que ahí es donde van a empezar todos estos tipos de complicaciones. Una de las más comunes y de la que queremos prevenir más son las ulceraciones, ya que en los pacientes geriátricos este tipo de ulceraciones pues obviamente nos puede causar algo completamente mayor, como es una necrosis o incluso hasta un amputamiento.
Bueno, en las movilizaciones vamos a hacer en este momento una demostración de las movilizaciones pasivas, que son las que se hacen como que un poquito más en los pacientes geriátricos. Sobre todo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en las movilizaciones del área de hombro y codo siempre vamos a tener que fijar primero la articulación con un brazo. Esto pues para evitar que el movimiento se haga mal y que el paciente sobre todo corra cero riesgos de fractura o de algún tipo de luxación. Para fijar una articulación vamos a poner la palma de la mano sobre la articulación del paciente. En este caso, que es hombro, vamos a palpar lo que es la articulación del hombro y vamos a ponerla justo al lado y vamos a aplicar un ligero apretón en esta parte. Ya que esté fijada la articulación, vamos a tomar con la otra mano el miembro superior que vamos a movilizar. Los pacientes geriátricos no tienen normalmente el rango de movimiento completo. Vamos a subir y hasta donde el paciente aguante. Si el paciente aguanta hasta aquí sin dolor, hasta ahí lo hacemos y volvemos a bajar. Si el paciente llega al arco de movimiento completo, lo hacemos. Bajamos y repetimos unas 3-4 veces para que la articulación tenga movimiento, o las veces que el paciente aguante sin que tenga dolor o algún tipo de fatiga muscular. En la articulación del codo también vamos a fijar, buscamos la articulación, palpamos la articulación y a un lado y hacemos lo mismo. Fijamos y hacemos la movilización. Lo mismo vamos a repetir las veces que el paciente indique que puede y hasta donde el paciente indique que no le duele la movilización. Puede ser hasta aquí o puede ser el rango completo. En una movilización activa le vamos a pedir al paciente que él realice lo que es el movimiento hasta donde el paciente pueda. Si el ángulo es completo, hasta ahí. Normalmente en los pacientes geriátricos, normalmente ellos no llegan a un 100% del ángulo correcto. De todos modos, como es un paciente geriátrico, no le vamos a exigir el 100% de lo que puede, sino vamos a llegar solamente hasta un 80%, donde no tiene que haber dolor y sobre todo no tiene que hacer él un sobreesfuerzo, ni se tiene que ver una compensación del otro lado. Bueno, las movilizaciones que hay en el miembro superior en brazo va a ser flexión de brazo, flexión, extensión, abducción y aducción. Esos son los que vamos a encontrar en el hombro. En la parte de codo va a ser también extensión, flexión, rotación. Aquí vamos a encontrar lo que es rotación interna y rotación externa. Y eso sería todo ahí. En la parte de muñeca vamos a entender lo que es dorsiflexión, dorsixtensión, desviación radial y desviación cubital. Y esas son las que vamos a encontrar ahí. Las movilizaciones en miembro inferior, aquí vamos a tener en cuenta sobre todo a la hora de movilizar lo que es pierna, que no todos van a llegar hasta arriba, entonces aquí también hasta donde el paciente diga que puede, hasta ahí. En una flexión pasiva vamos a tomar el pie con la mano aquí bajo la planta, bajo el talón, y vamos a fijar también la articulación de la rodilla y vamos a llevar hacia atrás. Si el paciente indica que ahí siente dolor, vamos a disminuir un poco y vamos a regresar a la posición donde empezamos. Nuevamente vamos a hacer otra vez la movilización y bajamos. Cuando el paciente haga la flexión, si queremos ayudarnos, con la palma de la mano vamos a ponerla detrás de la rodilla y ahí vamos a alzar.
Aquí es cuestión de cómo nos acomodamos nosotros al momento de hacer la flexión. Aquí es muy importante que en los pacientes geriátricos, al momento de hacer rotación, hay pacientes geriátricos que ellos ya pasaron por operaciones de cadera, de reemplazo de cadera. Lo que es rotación externa y rotación interna, en un paciente normal podemos hacerla sin problema. En un paciente que tiene prótesis de cadera, la rotación interna no la vamos a hacer, solamente vamos a hacer la externa, y en esto simplemente vamos a llegar al 50% de ángulo que el paciente pueda soportar. No vamos a llegar para nada al 100% de lo que soporte, simplemente al 50%, y la rotación interna va a estar descartada, ya que podemos hacer que la prótesis se salga de su lugar, y pues ahí sería una complicación pues ya quirúrgica incluso. En el miembro inferior vamos a tener las mismas movilizaciones. Va a ser flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, lo que es abducción y aducción. Ok, para tobillo vamos a hacer lo que va a ser flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión, hasta donde el paciente aguante también. Y bueno, eso sería todo de miembro inferior. Todas las movilizaciones se pueden hacer de la misma manera, activas, pasivas. Todo va a depender del tipo de paciente que tengamos, si es un paciente que pueda hacerlo por sí solo o es un paciente que va a necesitar que lo hagan completamente por él. La lateralización, esta nos va a servir para las úlceras por presión, por decúbito. Todas estas movilizaciones se van a tener que hacer cada 2 horas para evitar que la presión que recaiga sobre ciertas articulaciones, que es donde se van a encontrar las úlceras por decúbito. Estas úlceras se van a formar por la estasis, ya que todos los miembros van a estar completamente estáticos y se va a generar una presión en ciertas zonas, como van a ser tobillos, va a ser cadera, incluso codos donde está recargado, y atrás de hombros. Aquí se va a generar una presión un poco más que en el resto del cuerpo, ya que pues es una manera de compensar, y esto nos va a generar que las úlceras se vayan haciendo ya también debido por la fricción, ya sea por la ropa, por el calor, por la humedad. Entonces es algo que queremos evitar. Estas movilizaciones las vamos a tener que hacer por lo menos cada 2 horas para que el paciente tenga un flujo sanguíneo constante y evitemos la presión en ciertas zonas, en ciertas articulaciones, y esto todo nos va a ayudar a que no las tengan, para que también la persona no esté sin movimiento. Las articulaciones se lubrican con el movimiento, entonces si no hay movimiento, las articulaciones pues no se van a lubricar, y esto va a hacer que duelan, que se genere rigidez, e incluso en algunos casos pues se haga una fibrosis, y al momento de que la persona quiera ser movilizada incluso puede romperse tendón o puede desgarrarse el músculo. Para poner al paciente en decúbito lateral es que vamos a poner el brazo del lado hacia donde vamos a rotar, hacia arriba. Vamos a dejar la pierna del lado hacia donde vamos a rotar extendida, y la otra pierna la vamos a flexionar y la vamos a poner en el lado contrario. Al paciente vamos a tomarle la mano y lo vamos a poner aquí. Vamos a agarrar del hombro y de la cadera y vamos a rotar al paciente. Vamos a sostener ahí unos segundos, unos de 10 a 20 segundos, y vamos a regresar a la posición inicial. Lo mismo, piernita, y va a ser lo mismo del otro lado. Esta posición se va a hacer sobre todo para evitar lo que son las famosas úlceras por decúbito, que normalmente se van a encontrar en lo que es en la parte de la espalda,
o en las partes de la cadera. Normalmente, ¿por qué? Porque cuando pasan mucho tiempo acostados, puede ser sudor, humedad o todo esto, la fricción de la piel con la tela, con las sábanas, con la ropa, se van a ir acumulando, a hacer un acúmulo de bacterias y bueno, al final de cuentas se hace la úlcera se puede infectar, entonces lo que vamos a evitar con esta maniobra es eso. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado el contenido de la clase.